la editorial de Noticias por la Mañana. La decisión de las dirigencias de Acción Nacional, PAN, y de la Revolución Democrática, PRD, de suspender temporalmente la coalición legislativa y electoral Va por México, tiene como principal beneficiario al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues una oposición dividida es una oposición débil. La pretensión del presidente ha sido dividirlos. Desde el gobierno hay una pretensión de eliminar, de extinguir a los partidos políticos opositores y construir una hegemonía absoluta, donde no haya contrapesos, equilibrios de poder. Eso le allana el camino a López Obrador, afirma el analista político Benedicto Ruiz Vargas. De acuerdo con el politólogo, desde hace varios meses el presidente de la República ha buscado dividir a la oposición, para lo que apuntó al que ve como el rival más débil de esa alianza, el revolucionario institucional. Hay contextos en los que la oposición es muy vulnerable para ser dividida, y este fue el caso. La oposición es terriblemente vulnerable, asegura Aldo Muñoz Armenta, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México. A ese partido, el presidente le ha lanzado coqueteos para que apoye sus proyectos de transformación y le ha sugerido en varias ocasiones repensar su alianza con Acción Nacional y retomar los principios que enarbolaron sus fundadores. El martes, en su conferencia de prensa, el presidente afirmó que esa fuerza política puede divorciarse de sus aliados electorales, sobre todo si no le está yendo bien. Deslindarse del conservadurismo de Acción Nacional o reivindicarse y aprovechar la oportunidad a retomar los principios de defensa de la nación, como lo hicieron los expresidentes Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos, han sido solo algunos de los llamados que ha lanzado el presidente López Obrador a los miembros del revolucionario institucional. El presidente ha insistido al PRI en reconsiderar su alianza con el PAN. El presidente López Obrador quiere dividirlos, quiere que dejen de ser adversarios, sobre todo al PAN, que se extingan, que se conviertan en un grupo de presión o en otra cosa, pero no en partidos, porque hasta ahora lo que están demostrando esos partidos es que con todos y sus debilidades, el PAN es el único partido que puede aglutinar a la oposición a mediano y largo plazo en México, agregó Ruiz Vargas. Pero dividir a la oposición no es privativo del presidente López Obrador, pues cualquier gobierno intenta hacerlo cuando las condiciones políticas no le son favorables, seas de izquierda, de derecha, seas nacionalista o partidario de la privatización. Tu misión política es cooptar la oposición o dividirla. Eso forma parte del manual de ciencia política para quienes gobiernan, señala Muñoz Armenta. Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa la oposición y mucho menos estaba enfocado en dividirla, en la que fue su primera mitad de gobierno, porque Morena y sus aliados tenían los votos suficientes para aprobar cualquier cambio constitucional. Sin embargo, tras las elecciones de 2018, eso cambió. Al presidente no le interesaba dividir a la oposición antes, porque tenía todos los votos tanto de la Cámara de Diputados y en el Senado. Con poco trabajo político, sin problema, se aprobaban sus iniciativas. Pero ahora ya no se puede. El presidente no tiene de otra, tampoco su partido, que no sea dividir, destaca el académico. Tras las elecciones del 2018, Morena y sus aliados se quedaron con mayoría simple, pero perdieron la calificada. 277 legisladores que representan el 55.4%, con lo que están en posibilidades de aprobar iniciativas sin necesidad de otras fuerzas políticas. Los politólogos consultados consideran que al presidente le interesan los votos del revolucionario institucional. López Obrador quiere atraerse al PRI, a las filas de Morena, que el PRI renazca en Morena. Ese es un poco el proyecto. Pero hay un PRI que se resiste, dice Ruiz Vargas. Fue justo una iniciativa de una diputada federal del PRI la que propició tensión en la alianza.
la que propone ampliar de 5 a 9 años la presencia de los militares en tareas de seguridad y que fue propuesta por la priista Yolanda de la Torre. Prolongar la presencia de militares en tareas de seguridad es uno de los propósitos del presidente López Obrador, para lo cual ha asegurado que lo ideal sería realizar una reforma constitucional, pero no cuenta de los votos necesarios para hacerlo. Hay que prolongar más el mandato, lo que establece el transitorio. Una reforma constitucional es lo ideal, pero tenemos nosotros que buscarle la forma porque nos están bloqueando en vez de ayudar. Hay la intención de que no podamos hacer nada y no les importa, pues se trata de asuntos que tienen que ver con la seguridad, dijo el pasado viernes. Una oposición unida ya dio muestra de que puede frenar al presidente de la República, como sucedió con el rechazo que hicieron a la iniciativa de reforma eléctrica en abril de este año.